Y si bien este año no estuvimos tan encerrados, como el año pasado, finales del año pasado, este año comenzamos a disfrutar una cierta libertad social, un poquito mejor, pero con un alto costo social, un alto costo económico por el encierro y también en vidas. Los cubrebocas que tenemos todos, los termómetros, el distanciamiento, no nos podemos sentar mucho juntos, es habitual ya para nosotros, ¿no? Nos tuvimos que habituar a esta nueva normalidad, que seguramente se le vamos a heredar a nuestros hijos y nuestros nietos, quizás por mucho tiempo. Es una nueva normalidad. Y a veces pensamos que las películas esas de ciencia ficción, ¿no? Qué parecido a veces, ¿no? Como estamos algunas de las cosas que vemos. Y en la iglesia también tuvimos que hacer cambios, tuvimos que adaptarnos al comienzo con el tema de la virtualidad y gracias a Dios que tuvimos estos medios para poder vernos, para poder escucharnos, para poder seguir congregándonos y que la iglesia tuviera en cierta manera herramientas para ayudarnos y fortalecernos unos a otros, ¿verdad? Y a medida que fue dando libertad el gobierno, a medida que fue apareciendo la libertad, empezamos a buscar la presencialidad nuevamente. Dejamos la virtualidad o tratamos de dejar la virtualidad para venir y encontrarnos todos juntos como cantábamos. Qué lindo himno, ¿no? Darnos la bienvenida. ¿eh? Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez, aunque, bueno, puños, estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz, a Dios, gracias damos. Qué bueno es cuando estamos juntos. Y poco a poco fuimos dándole forma a la agenda de trabajo, empezamos las actividades nuevamente y ahora terminamos hace poquito con todas las actividades que esperamos en el año 2022 poder recuperar. Pero nos encontramos con algunos problemas. Hoy tenemos algunas sillas vacías de hermanos que ya no están. La pandemia fue como un colador a veces, ¿no? Y hubo personas que definieron que ya no iban a seguir estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, la parábola del sembrador dice, ¿no? Cuando aparecen las dificultades, algunos se van, porque tiene que ser así. Y quizás para eso la pandemia sirvió. Pero también tenemos otro problema con el que estamos luchando y es el de volver a la presencialidad, ¿no? Nos cuesta dejar la comodidad de nuestras casas para volver a encontrarnos acá. Y que sintamos la necesidad de estar juntos como cantábamos y como veíamos este fin de semana. Porque la iglesia es como un ejército, pero los soldados pelean juntos. No es que uno pelea allá, otro allá, otro allá. El ejército tiene fuerza porque están todos juntos. También veíamos que la iglesia es un cuerpo y los miembros no están separados entre sí. Y veíamos que la iglesia es como un edificio y nosotros construimos ese edificio, pero no construye uno en una punta, otra en otro, otro en otra. Tenemos que estar juntos y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y les quiero compartir la historia que contó el Señor Jesús, una historia basada en la vida rural, una historia muy sencilla, y quizás el mensaje va a ser también muy sencillo para que en esta noche quiero compartir. Y es la historia de un padre de familia que tenía una viña y que contrató a obreros para ir a trabajar en la viña. Está en Mateo capítulo 20, así que les invito a buscar Mateo capítulo 20, aunque vamos a leer algunos textos del capítulo 19. Vamos a comenzar leyendo del capítulo 19, verso 27. Está alejándose el joven rico, el joven que dijo, qué bien, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico se fue triste y el Señor dijo, qué difícil es que alguien que confía en las riquezas entre al cielo. Entonces Pedro se quedó pensando en esto que acabamos de escuchar, que estaba pasando, y dice Pedro, verso 27 de Mateo 19, dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, y acá está hablando ya de nosotros, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y postreros primero. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, esta es el mediodía, dice, y 9, esto es 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, que esto es las 5 de la tarde, faltaba 1 hora para terminar la jornada laboral, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí en la lectura. La situación que da origen a la parábola, si es que es una parábola, es que Pedro se queda pensando en lo que había pasado con el joven rico que había desechado el reino por amor a las riquezas, y de pronto se miran a ellos que habían dejado todo por Cristo, habían abandonado la barca, habían abandonado la empresa de pesca que tenían Juan, Jacobo y Pedro para seguir al Señor Jesucristo, y ellos se quedan pensando, bueno, pero nosotros que lo dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Algunos dicen que Pedro estaba poniendo en evidencia su carnalidad, su vieja naturaleza, pidiendo... quería saber cuánto iba, casi parece el pedido de alguien que está esperando recibir una recompensa. En realidad yo creo que Pedro tiene un genuino deseo de reafirmación, de que valió la pena haber dejado todo por Cristo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo es el mismo que luego diría en Apocalipsis, he aquí yo vengo en breve y mi galardón conmigo. El Señor Jesucristo promete a los suyos un galardón, promete a los suyos una recompensa. Así que no hacemos mal en esperar una recompensa porque el Señor Jesucristo nos la promete. Si no es una mala actitud de pensar en aquello que habremos de recibir cuando estemos frente a Él. Ahora, el Señor le asegura a Pedro, le asegura que lo que ellos hacían en el nombre de Cristo no iba a quedar sin recompensa. Le asegura que los 12 se van a sentar en 12 tribus para juzgar 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también dice a todos los creyentes de todos los tiempos, ¿sí? Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y
como heredad la vida eterna. Todos los creyentes podemos tener la seguridad de que lo que hagamos para el Señor no es pérdida, de que lo que hagamos en este tiempo, lo que hicimos en este año o lo que vamos a poder hacer en el próximo año, no habremos de perder si lo hacemos con la motivación correcta. Si entonces la recompensa futura es para todos los creyentes, 100 veces más que lo que perdimos, dijo el Señor, que lo que entregamos, pero también dice, heredará la vida eterna. Ahora hay una advertencia en esto, y es hacia ese lugar que también yo quiero en esta noche dirigir. Si bien es cierto que hay una recompensa que es magnífica, debemos velar en vigilancia, ¿sí?, sobre la motivación de nuestro servicio, sobre la motivación de nuestro servicio y la importancia de permanecer hasta el final. Permanecer hasta el final. Saben que Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Entonces, Él advierte a los obreros que tienen que trabajar hasta el último momento. Hay dos momentos en esta historia. Una primer parte es hasta el versículo 7, donde se habla del contrato que ejerce o que efectúa este hombre con los obreros. Hay un contrato, es un contrato de palabra. Él dice, necesito obreros. Bueno, en aquel entonces los obreros se ofrecían en la plaza pública. Los que no tenían trabajo iban temprano a la plaza pública porque los que contrataban obreros pasaban y veían allí en la mesa laboral que estaba y se llevaban los obreros a la obra y les pagaban al final del día. Eso es lo que ocurría. Y eso es lo que dice esto que está pasando en este momento. Los jornaleros están esperando en la plaza pública que alguien los contrate. ¿Y quién aparece? Dice un hombre padre de familia. Un hombre padre de familia, dueño de una viña. ¿Sí? Y sin ninguna duda, en las parábolas hay un paralelismo o hay una enseñanza escondida detrás de la parábola. Hay que identificar quién es este padre, el dueño de la viña. ¿Quién sería? Dios. El padre de familia, el dueño de la viña, es Dios. Y Dios está contratando obreros para su viña, ¿sí? Y dice que Dios llama. Y saben que es muy importante esto. Cada uno de nosotros somos obreros en la viña del Señor. Hay un himno que cantamos muchas veces, ¿no?, que dice, ¿cómo? Yo quiero trabajar para el Señor. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese himno? Bueno, Dios llama a los obreros a trabajar. Si nosotros no tuvimos ese llamamiento, más vale no empecemos un trabajo. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar, porque nos vamos a agotar, porque vamos a abandonar. Eso es lo que ocurre. Pero si Dios llama a un obrero al trabajo, ese obrero tiene que responder al llamado del dueño. El llamamiento de Dios es un llamamiento soberano. Dios es soberano, Dios es dueño de la viña y Él puede hacer lo que quiera dentro de su viña. Y lo vimos al final cuando da el dinero, su dinero, como Él quiere darlo. Y Él le paga a los postreros la misma cantidad que a los primeros. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dice, ¿tú tienes envidia de lo que yo hago con mi dinero? De otra manera le está diciendo, yo soy el dueño. Porque si yo te contraté por un denario, ¿sí?, si yo quiero darle a los otros más, ¿cuál es el problema? Y Dios es el dueño de la viña y Dios llama a sus hijos, en este caso somos siervos, con un llamamiento soberano. Y Dios es el que produce en nosotros el querer trabajar, pero también el que produce en nosotros la voluntad de hacerlo. Y a lo largo de este año hemos utilizado nuestra fuerza, nuestros dones, nuestros tiempos, a lo largo de las actividades, porque Dios nos convocó para trabajar. Ahora, este llamamiento, este contrato, es individual. Dios lo hace con Pablo, Dios lo hace con Alberto, con Carol, con Adriana, con todos. Dios hace un contrato individual. No importa lo que hace el del lado tuyo, no importa lo que hace tu familia, no importa lo que hace tu vecino. Dios te llama a un trabajo especial en su viña. Es un llamamiento soberano, es un llamamiento individual,
Y es un llamamiento hecho por gracia. Y gracia quiere decir regalo. Miren, a veces nos cansamos en el ministerio, ¿sí o no? Y llegamos al final de la jornada. A veces llega el lunes y yo les puedo asegurar que estás más destruido, ¿no? Porque estuviste todo el sábado, el viernes, el sábado, el domingo, y cuando todos están tranquilitos, el lunes van a trabajar, vos estás hecho, ¿sí?, un trapo, ¿no? ¿Por qué? Porque estuviste trabajando mucho. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros somos privilegiados de trabajar para Dios. Privilegiados. Es una gracia que Dios da al hombre. El apóstol Pablo lo dice, yo era perseguidor, pero Dios tuvo misericordia de mí y me puso en el ministerio a pesar de yo haber sido perseguidor. Es una gracia que Dios nos da. No hay un mejor trabajo que trabajar para este dueño de familia, padre de familia, dueño de la viña, ¿sí? Porque es el que mejor paga, porque paga bien, porque paga siempre, ¿sí? Es Dios. Pero el contrato es con Dios. Como Elías le dijo a Eliseo, cuando se le acerca y le pone el manto sobre él, ¿y qué le dice? Eliseo dijo, bueno, deja que primero vaya a mi casa. Elías, ¿qué le dijo? No es conmigo, es con Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo con lo que Dios me dijo que te dijera? Es entre vos y Dios. Y el contrato, hermanos, es entre Dios y vos. Y a Dios le vas a tener que responder por las cosas que hiciste, por cómo lo hiciste, por las motivaciones, por las oportunidades, por cada cosa que puso delante de ti a lo largo de este año, pero también a lo largo del próximo año. Ahora, ¿dónde se contrata a esta gente? ¿Qué dice allí el versículo 1? Dice que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. El versículo 3 dice que estaban en la plaza desocupados, en la plaza. Podríamos decir que la plaza es como el lugar donde están las personas que no tienen trabajo. El hombre fue creado por Dios para trabajar, sin embargo, el hombre se vendió a otro dueño. El diablo contrata a las personas para cuidar cerdos, como el hijo pródigo. Pero Dios contrata a las personas para trabajar en su viña. El hombre siempre va a servir a un amo, siempre, porque el hombre no es un ser independiente. El hombre siempre va a responder a uno de dos señores, siempre. Puede ser esclavo de uno o siervo del otro, esclavo del diablo o siervo de Dios. Y es en la plaza donde están todos aquellos que no están trabajando para Dios. Y allí es donde Dios va a buscar a aquellos que quiere que sean sus siervos. Ahora, ¿para qué los contrata? ¿Para qué los contrata? Para trabajar, no para ir a acostarse debajo de las vides, para ir a trabajar. Probablemente, no sé, David nos podría explicar mucho más del trabajo con los viñedos. Quizás era en la época de la vendimia, pero era un momento en el cual necesitaba que muchos obreros vayan a trabajar a la viña. Y el señor de la viña está contratando a personas para trabajar. ¿La viña qué es? La iglesia, es la obra de Dios. Él la planta, Él la riega, Él la cerca. Y todos nosotros somos llamados a colaborar dentro de la iglesia. Todos nosotros. ¿Hay alguien que diga que no tiene una función para hacer dentro de la iglesia? ¿Hay alguien que diga que no tiene un don que Dios le haya dado? ¿Hay algún creyente que pueda decir yo, lo único que tengo que hacer es sentarme en la silla, escuchar e irme a mi casa? ¿Hay alguien que no tenga trabajo? Bueno, Dios ha convocado a sus siervos a trabajar, porque la viña es de Él y nosotros la tenemos que cultivar y nosotros la tenemos que guardar. La viña es la iglesia y nosotros estamos convocados a trabajar. Y no tenemos que ser haraganes, no tenemos que ser negligentes, sino que tenemos que ser muy diligentes porque la viña no es nuestra. Nosotros somos empleados por Dios y debemos emplear toda nuestra capacidad que Él mismo nos dio para trabajar dentro de la iglesia. La obra de Dios no admite
frivolidades. El trabajo siempre es mucho. Ahora, ¿cuánto es el salario? Bueno, acá tenemos a los primeros que se les propone un salario y ellos aceptan. Un denario. Un denario era la paga de un soldado romano de un día. Era una moneda, una cantidad determinada. ¿Sí? Entonces dice, venía a trabajar mi viña, está bien, acepto. ¿Cuánto me vas a pagar? Un denario. Ese fue el contrato. Yo te pago un denario. A las 6 de la mañana te quiero en la viña. Terminamos a las 6 de la tarde. Dice que trabajaron las 12 horas bajo el sol caliente, ¿sí? Estuvieron trabajando seguramente con la pala, el pico, no sé, podando, liberando las ramas, haciendo lo que tenían que hacer en ese momento. Los primeros fueron convenidos por un denario, pero a los demás, ¿qué es lo que le dijo? Te voy a dar lo que sea justo. ¿Cuánto es eso? En plata. No lo sabemos. Lo que sea justo, te voy a dar lo que sea justo. Y ninguno de ellos protestó. El de las 9 de la mañana, el de las 12, el de las 3 y el de las 5 de la tarde dijeron, me van a dar lo que sea justo. Al otro le dieron un denario, a mí me van a dar lo que sea justo. Ese fue el contrato. ¿Sí? Ninguno de ellos discutió porque estaban todos deseosos de trabajar, estaban desocupados, tenían que llevar algo de dinero a la casa. Entonces ellos se pusieron a trabajar. Y lo importante es que Dios no es injusto, ¿sí? Te voy a dar lo que sea justo. Y hermanos, cada uno de nosotros, eso es lo que sabemos que va a ocurrir en nuestra vida. ¿Sí? El joven rico dijo, es muy cara la salvación, me voy, no puedo comprarla, no puedo perder. Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto te voy a dar? Lo que sea justo. Primer punto, todos tenemos que saber que Dios es justo y nos va a dar lo que sea justo. Ahora fíjense que Él los contrata por un día, o sea que es un tiempo determinado, con un principio y un final. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Nosotros también estamos contratados por un tiempo corto, un día, vamos a decirlo así, nuestra vida pasa rápidamente. Sí, el año 2020 pareciera que fue el año pasado, fue hace poquito, el 2021 se nos desapareció de las manos. Y el tiempo pasa rápido, nuestra vida pasa rápido. ¿Cuánto tiempo podremos servir? Un día. Ahora, ¿cuánto dura el galardón? Toda la eternidad. Trabajar un día para tener un galardón que es eterno. ¿Sí? Entonces pensemos cuando nos quejamos, cuando nos sentimos cansados, que pronto llega la noche. Pronto llega la noche. Y el Señor dijo, a la noche nadie trabaja. Trabajen durante el día. Ese es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo para trabajar. Un solo día. Por eso hay que ser diligentes. Seguro que hay dificultades. Seguro que el trabajo muchas veces nos cansa, pero ¿saben qué? La jornada laboral no termina hasta que no llega la noche. Hasta que no llega la noche. Vemos a doña Olga muchas veces en medio nuestro. Un ejemplo, 96 años. Sin embargo, ella no se queda en su casa. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene tiempos y que después que pase su tiempo ya no podrá hacer todo esto. Y ojalá todos sintiéramos ese mismo espíritu. ¿Sí? Porque pronto llega la noche, no lo sabemos cuándo, pero pronto llega la noche. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces, y esto realmente a veces es un peso para mí, pienso en los tiempos de descanso que nos tomamos, pienso en los tiempos de vacaciones que nos tomamos. Y a veces son prolongados los tiempos que nos exigimos o que nos autoimponemos. Y pensamos los chicos, y muchas veces es contraproducente. Y oramos para que el Señor cuida a los chicos, que los chicos no tienen, y nosotros no lo hacemos. Y le digo la verdad, para mí es una carga, para mí personalmente es una carga. Pienso mucho en esto. No siempre quedo satisfecho con mis argumentos, porque entiendo, ¿sí?, que no es tiempo de descansos. Ahora, ¿cuándo los contrata Dios? ¿Cómo los contrata?
los contrata en diferentes momentos del día. Y en esto veo la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano en los dones y en las oportunidades. Dios contrata a personas para que trabajen en su obra desde muy chiquitito. Fue mi caso. Yo conocí al Señor a los 8 años. Gracias a Dios crecí en una familia cristiana. Y desde que aprendí a hablar, aprendí a recitar textos de la Biblia. Porque mi mamá me los enseñaba, mi papá me los enseñaba. ¿Sí? Yo fui contratado de chiquitito. Otros fueron contratados de grandes. Y las oportunidades de uno y de otro fueron diferentes. Pero ¿saben qué? Dios no mide eso, Dios mide la fidelidad. Porque Dios dice que Él es soberano y llama a las personas en diferentes momentos de la vida, pero las llama por igual a trabajar. Dios premia la fidelidad, independientemente de la edad de la persona que comenzó a trabajar para Él y la duración de su servicio. ¿Sí? Los de las 5 de la tarde no eran holgazanes. Los de las 5 de la tarde no habían sido contratados por nadie. Por eso no estaban trabajando. Pero el Señor llama también a muchas personas a las 5 de la tarde de su vida. El segundo escenario que vemos es el ajuste de cuentas. Desde el versículo 8 en adelante dice, llega la noche y entonces el Señor llama a todos cuando ya se deja de trabajar, bueno, ahora vengan, vamos a pagar. ¿Sí? Y la noche muy probablemente puede significar la muerte para nosotros. Trabajamos durante el día y la noche es el momento en que ya nadie trabaja. La noche puede llegar en distintos momentos para cada uno de nosotros, pero después de la noche viene la premiación, después de la noche viene el pago. ¿Sí? Todos conocemos, o la mayoría, acerca del tribunal de Cristo, al cual habremos cada uno de nosotros enfrentar una vez que el Señor venga a buscar a su iglesia. Allí cada uno de nosotros recibirá, dice el apóstol Pablo, según lo que haya hecho cuando estaba en la carne, sea bueno o sea malo, recompensa ganada o recompensa perdida. Y la pregunta que me hago siempre es, ¿se puede trabajar hasta el final de la vida? ¿Se puede trabajar en la viña del Señor hasta el final de la vida? ¿Sí o no? Sí, enfáticamente sí. ¿Se puede trabajar hasta el último día? Bueno, pero ahora ya están los jóvenes, que vengan los jóvenes, que hagan un poco de carrera a ellos. ¿Saben qué? No, que nadie tome tu corona, decía el apóstol Pablo. Yo no quiero que otro tome lo que es mío, que cada uno desarrolle sus dones, desarrolle su ministerio. Probablemente las fuerzas, a medida que va pasando el tiempo, no sean las mismas, pero eso no es un llamado a la jubilación. No hay jubilación espiritual. ¿Sí? Cada uno de nosotros está llamado a trabajar en la obra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la noche. Dios es el que define el final. Y las fuerzas disminuyen, sí es cierto, pero las fuerzas vienen de Dios, ¿o no? Porque los que esperan en Él son como las alas que levantan, como las águilas que levantan alas y se levantan sobre el viento, ¿verdad? ¿Sí o no? Y caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Son como los jóvenes, dice, aún en la vejez, dice el salmista, fructificarán. Esas son las fuerzas. Las fuerzas son espirituales, son poderosas, son inimaginables y que pueden darle fuerza a una persona para que pueda seguir trabajando aún hasta el final de sus días. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que Él hace este pago? Primero los últimos, dice el Señor, y últimos los primeros. ¿Y los primeros cuánto iban a cobrar? ¿Se me están durmiendo? ¿Cuánto iban a cobrar los primeros? Un denario. Entonces los primeros se quedan esperando, bueno, ya está, trabajamos todo el día, se quedarán abajo por ahí esperando y empiezan a pasar los últimos. ¿Cuánto trabajaron los últimos? 1 hora. Y de pronto, en la expectativa, ¿no? Ahora nos pagan, nos vamos a casa con dinero y miran y el que trabajó 1 hora recibe, ¿cuánto? Un denario. Los ojos abiertos tanto de los trabajadores estos como de los primeros. Y los primeros dijeron, pucha, si al último le pagaron un denario, quizás a mí me vayan a pagar más. O lo justo sería que a mí me paguen más, ¿verdad? Porque yo trabajé más que ellos.
trabajé más fuerte, trabajé más tiempo, me banqué el sol, ¿sí o no? Entonces, si a ellos le pagaron un denario, me tienen que pagar por lo menos 6 denarios. ¿Eh? Expectativas, falsas expectativas, porque cuando llegó el momento, el Señor les paga un denario. Y así como se asombraron unos, se enojaron los primeros. ¿Y por qué se enojaron? Porque si a los otros le pagaste un denario, ¿por qué me vas a pagar a mí? Si él trabajó 1 hora y yo trabajé 12, ¿por qué me vas a pagar a mí un denario? Porque es lo que conveniste conmigo. Esa es la respuesta que deja mudos a todos. No te contraté por un denario. ¿Y cuánto te di? Un denario. Y entonces, ¿por qué decís que es injusto? Ya saben que yo pienso que el Señor hizo el hombre de familia, justo hizo al revés, porque podría haberle pagado a los primeros y se iban y nadie protestaba, ¿verdad? Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. Primero, tomá, llevate el denario, andate, y luego a los otros le pago el denario y nadie se enteraba. ¿Sí o no? Pero el Señor a propósito hace esto para demostrarnos que la justicia y la misericordia no son lo mismo. Dios es justo y le paga a aquellos que le había prometido lo prometido. Pero Dios es bueno y le da más a quien Él quiere. Y es importante esta diferencia entre justicia y misericordia, porque ellos se quejaron de que Dios era injusto y Dios no es injusto. Y saben que muchas veces aquellos que durante mucho tiempo estamos dentro de la iglesia, a veces pensamos que a nosotros nos correspondería un pago mayor que a los otros. Y a veces pensamos que después de tantos años de servir, el Señor debería darnos las gracias. Y que nos vamos ganando, ¿no?, méritos para que al final a nosotros se nos pague más. Y la Biblia dice que no. Ten cuidado con tus motivaciones, porque muchos primeros van a ser últimos y muchos últimos van a ser primeros. Y aquellos que son contratados muchas veces en la etapa final de sus vidas tienen más celo, tienen más dedicación, tienen más diligencia, tienen más agradecimiento, no tienen ese espíritu legalista que muchas veces tenemos los que nos convertimos de jóvenes y que trabajamos muchos años en la casa de Dios, en la viña del Señor. ¿Sí? Por eso quiero ya, terminando, las 3 razones por las cuales el padre de familia actúa así. La primera es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios no perjudica ni daña a nadie. Y si algún otro hermano le da alguna gracia superior a la mía, yo no tengo ningún derecho de quejarme. Ningún derecho. Porque Dios le da a cada uno según su voluntad. Pero al que le dio, le va a exigir de acuerdo a lo que le dio. ¿Sí? Y nosotros no deberíamos quejarnos porque hay otros hermanos que tienen más capacidades que yo. No deberíamos quejarnos que hay otros hermanos que pasan por menos penurias que yo. ¿Saben qué? Porque todos somos desempleados, todos éramos desempleados. Y ninguno de nosotros merecía estar donde está. Y si Dios es más generoso con uno que con otro, es por su misericordia y por su soberanía. Y ninguno tiene derecho a decir, ¿por qué a mí no me dio tal cosa o por qué a mí me pasa tal cosa? Y sufro esto o paso por esta prueba. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre mi vida. ¿Qué fue lo que nos prometió a Él? La vida eterna. El Señor lo dijo, nadie que deje esto no va a recibir 100 veces más y al final como regalo, como herencia, la vida eterna. Así que debemos estar contentos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Dios nos permitió tener o ser. Y si Dios en algún aspecto es más generoso con otra persona que con nosotros, no tenemos que quejarnos, porque no tenemos ningún derecho a quejarnos. ¿Sí? Porque Dios nos prometió a nosotros y lo que nos prometió nos lo va a dar. Dios es justo y no tendrán menos recompensas aquellos que tuvieron menos oportunidades. Esto es muy importante. Hay muchos que pueden tener muchos dones y hay otros que tienen quizás uno solito. ¿Sí? Hay muchos que tienen muchos años de servicio y hay otros que quizás como el ladrón de la cruz, que no tuvo oportunidad de servir, pero que fue convertido. Dios va a pagar por la fidelidad, no por el tiempo de servicio
¿sí? No por los años de servicio, sino por la fidelidad. Al final Dios iguala a todos. Dios va a pagar por la fidelidad. No va a tener menos recompensa aquel que tuvo menos oportunidades o que tuvo menos dones. Él es soberano, Él es bueno y Él es soberano. Él tiene derecho a dar o retirar sus favores a quien le plazca. Somos como barro en manos del alfarero y ninguno tiene derecho a decirle al alfarero qué es lo que estás haciendo. Somos barro en manos del alfarero. Si Él quita algo que nosotros amamos, si Él nos saca algo de nuestra vida que realmente estimamos y nos duele, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que tenemos que decir, porque nosotros no tenemos derechos a quejarnos por esa enfermedad que nos vino, por ese problema que tenemos o por esa falta de oportunidades que muchas veces consideramos como injusta para nosotros. Dios es soberano y Dios es bueno. Y Él decidió pagarles a los últimos igual que a los primeros. Y esto realmente es algo hermoso. Al considerar este año que pasó, las oportunidades que tuvimos de servicio, cada uno de nosotros podrá evaluar su vida, cada uno de nosotros podrá evaluar la diligencia con la que trabajó. Si retrajo su ayuda, si retrajo su trabajo, si retrajo su servicio, o si puso todo su empeño, o si la motivación fue la correcta. La recompensa, hermanos, es la salvación. Todos recibiremos lo mismo. Y la recompensa tiene un valor infinito y sin proporción con el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es un día de trabajo por toda la eternidad. Todo es por gracia. Hay un soneto, se llama soneto, no sé si tiene algún otro nombre, que es de un autor desconocido, que dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves. Muéveme, oh Dios, el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que si no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Sí? Es una hermosa poesía. El día es corto, hermanos. 2022 va a pasar rápido también. 2022 va a traer muchas oportunidades de servicio. ¿Qué vamos a hacer? Hemos sido contratados para trabajar. Si abandonemos todo espíritu legalista, pensemos que nosotros nos merecemos, no nos merecemos nada. Simplemente hemos sido llamados a trabajar en la viña del Señor. ¿Sí? Mientras dura el día, pronto viene la noche, pronto se oirá una trompeta, pronto todo habrá quedado atrás, todo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos al finalizar este año y al comenzar el nuevo y animarnos, porque el nuevo año traerá nuevas oportunidades de servicio. Y si perdimos oportunidades en este año, no perdamos las próximas. No dejemos que otro tome nuestra corona. No dejemos que otro ocupe nuestro lugar. ¿Sí? No perdamos nuestra recompensa. No dejemos de trabajar hasta que la jornada no termine. Puede ser que tengas que adaptar porque tus fuerzas sean menores, pero no dejes de trabajar. No te jubiles antes de tiempo. El Señor es el único que tiene la autoridad para decirle a un siervo: basta, ya está, entra a mi descanso. Nosotros no tenemos esa autoridad para hacerlo. No miremos a nuestro costado, no miremos al de al lado nuestro, ¿sí? Porque él también ha sido un desempleado que ha sido contratado por Dios. Hermanos, el contrato es con el Señor. Y eso debería
realmente llenarnos de temor, porque ante Él habremos de responder. Al finalizar este año, como iglesia, que podamos mirar hacia atrás, que podamos considerar, pero simplemente para ver qué cosas tenemos que cambiar y que mejorar. Y propongámonos que cuando empiece el año nuevo, habremos de estar disponibles para trabajar en la viña del Señor. Que el Señor nos bendiga.